Hola amigos de Prensa América y de toda Hispanoamérica. Les habla Roberto González Short, director general de Prensa América Internacional, y acá desde Santiago de Chile hemos hecho un viaje especial desde Costa Rica para hablar con Raúl Escobar Durán, un misionero internacional, naturópata, quien ha sido a título profesional premiado con varios galardones, uno de ellos un premio latinoamericano por el colegio en el Colegio Médico de Lima, Perú, por la Universidad de México. Bueno, muchos premios, pero no venimos en este momento a entrevistarlo a él por sus logros personales ni por sus premios, que son muchos, sino más bien para que nos presente una reseña en primera persona y en segunda persona sobre los acontecimientos que a lo largo de los años se han venido gestando y desarrollando y que parecieran no terminar nunca, en el sentido de que el movimiento 1951, que es un grupo originalmente adventista, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, que hace algunos años se separó, y esto representó una gran hecatombe a nivel religioso, no solamente en México, en Filipinas, a nivel mundial. Fue algo que ha generado mucho dolor en ambas partes, mucho sufrimiento y muchas cosas que algunos quizás las entienden de otra manera. Así que vamos a iniciar con una entrevista especial con Raúl Escobar Durán, el último de los personajes que tuvieron participación directa e indirecta con estos acontecimientos. ¿Por qué se dice que hay dos iglesias adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma? Eso no es así. Veamos por qué. Esta semana, conozca los pormenores y detalles históricos de la indigna separación de miembros ocurrida al interior de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, en 1951. En esta entrevista exclusiva al Dr. Raúl Escobar Durán, testigo circunstancial de la debacle, veremos los entretelones que llevaron a la separación interna de la Iglesia. Este médico naturópata chileno-español también nos hablará de cómo a lo largo de más de 50 años no han logrado unirse nuevamente. En este abordaje periodístico realizado por Roberto González Short, de Prensa América Internacional, veremos detalles sobre la participación y liderazgo de Demetrio Nico Lishi en esta histórica rebelión. ¿Qué tal, hermanos? Me presento, soy Raúl Escobar. Mi abuelo fue el primer adventista que comienza la obra junto con un pastor en Lima. Al regresar, entonces nace mi padre. Por circunstancias de la salud de mi abuela, mi padre no se crió en la familia. ¿En qué años ocurrieron, más que todo, pues, para poder ubicarnos en el tiempo, don Raúl, esto de tu abuelo, tu padre y tu persona? Mi abuelo, el año 1898, como dice Fernando Chay, que la obra en Perú fue comenzada por José Luis Escobar. Hay otros informes donde dice que él bautizó unas 20 almas, así que queda claro de que fue ordenado. Y luego nace mi padre fuera del mensaje, muy cercano, porque algunas hermanas de él fueron colportoras, pero no profesó la fe, hasta que él se convierte después que yo nací. Mi madre era católica y costó bastante tiempo para que ella pudiera aceptar el adventismo. Luego, al nacer, yo me crié un poco entre dos aguas. Mi padre nos dio home school, o sea, escuela de hogar, con las siguientes
créditos que se le daban a exámenes con profesores del Estado. Y así fue que conocí todo sin haberme convertido, pero por mi desorden en comida enfermé, y el año 1948-49 conocí a un amigo que él me invitó a estar en una charla de don Manuel de Sáenz Charán, el gran naturista, que parece que es una copia del espíritu de profecía. ¿Y qué pasó? En ese momento tomé posición con la verdad. Así que fui testigo de lo que pasó el año 1951. Sobre ese detalle quisiéramos que nos pudiera conversar para toda la audiencia de Prensa América e Hispanoamérica, que pasados los años siguen manteniendo la atención sobre estos hechos, no menos importantes porque estén en el pasado. Cuando usted ya pasa a militar con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma o la Sociedad Misionera Internacional, como era el nombre original en 1888, ¿verdad? Sociedad Misionera Internacional. ¿Cómo recuerda usted los hechos que se dieron entre ustedes, entendemos que los adventistas originales, y el Movimiento 51, que en la actualidad aparentara ser una parte dividida de la iglesia, que entendemos que no es así, pero quisiéramos que en palabras propias usted mismo nos lo explicara? Hay un texto en la Biblia, dice: a la ley y al testimonio, el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Lo que Dios dio como luz y presenta el movimiento adventista, está claro. Todo lo que la Biblia dice, Daniel 8:14. Y de ahí vino un regreso a los principios de la nación de Israel, y especialmente en lo que respecta a la salud. Y luego hubieron unos avances muy grandes y lamentablemente hubo una triste división cuando se cambiaron muchas enseñanzas originales. Y ahí los que fueron excluidos fueron los que tomaron el nombre que se había dado para las publicaciones el año 1888. Y sabemos que ese mensaje fue rechazado en pleno por la Conferencia General. Y entonces nace un mensaje más que no es nuevo, sino es la repetición de los mensajes originales. Y tenemos que comprender que la palabra reforma es una palabra compuesta. Re quiere decir regresar a la forma original. Y es lo que intentaron los que fueron excluidos por su fidelidad. Ese es un tema de por sí que habría que hacer un estudio, porque si se habla de reconciliación, no es que una organización se someta a la otra, sino que someterse a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. Don Raúl, antes de iniciar con nombres y fechas sobre lo que ocurrió a partir de 1951 entre estos dos grupos que protagonizaron el fiasco de 1951, ¿qué fue lo que originó esta división o apartarse una parte de la otra? No importa cuál sea, pero en este momento fueron principios de fe, en la fe de Jesús, o fueron asuntos de ego, de terrenos, de dinero. ¿Qué llevó a hermanos que relativamente deberían amarse a separar o a dejar la grey original? Fui testigo del dolor que causó aquellas personas que se separaron y llevaron adelante muy serias acusaciones que no se podían probar. Y transcurrió el tiempo y se llega a una época, el año 1960,
Y entre el grupo que se separó sin ninguna discusión de principios, entonces los fundadores de ese grupo fueron dos personas de Rumanía, y era Demetrio Nicolici y Lavric, que era una persona que emigró desde Rumanía y tenía sus negocios privados, y cuando Carlos Kossel viene, y especialmente un gran reformador pro salud, porque fue desahuciado cuando era jovencito, niño ya 12 años, y entonces, ¿qué pasó? Que él llega aquí a la Argentina, tiene problemas por el asunto de la vacuna, entonces no se bajó en Brasil, sino en Argentina. De ahí regresa a Brasil por tierra y se levanta un buen grupo de personas que querían volver a las sendas antiguas, y se forma la iglesia. Aparentemente habían hechos que eran personales, y se le presentaba una cosa muy grave. Cuando en toda la historia de la iglesia han habido cosas personales muy tristes, como las de las tribus, lo que pasó entre ellos, los 12 apóstoles, sus continuas luchas por supremacía, pero aquí lo que quedó claro se brota el año 1900, entre los años 1960 en adelante o un poco antes, se arrastra. En ese tiempo Lavric era el dirigente de Europa y Nicolici tuvo muchos problemas con sus nuevos dirigentes, y entonces el 60 y cerca del 66 surge una iglesia que se separa de la iglesia adventista, era bien numerosa, tenían un castillo en Francia y la dirigía el pastor Dubos, y entonces él exigió a Lavric, le pidió: yo quiero estar con ustedes si se unifican. Entonces Lavric reaccionó, y la documentación de la época dice estamos dispuestos a hablar de unificación con el movimiento alemán. O sea, se le tildaba de, como la misma iglesia adventista le tildaba a ambos grupos. ¿Qué pasa? Las declaraciones del el macho cabrío de todas las rebeliones ha sido Nicolici. Jamás hablar con él para unirnos, porque él controlaba dentro de el movimiento iniciado el 51 por él mismo y su compañero. Entonces, ¿qué es lo que piden? Que se omita a el que tenía influencia en Estados Unidos y en la unión que ellos tenían allá en Australia. Entonces, llegan noticias, una carta del hijo de Nicolici y un pastor Cholich pidiendo conversaciones. Y desde Australia llega una carta firmada por el Comité de la Unión Australiana, y ahí firma Demetrio Nicolici. Dice: apoyo esta apelación que antecede. Contribuyo con pedir disculpas al hermano Kossel por haberlo representado mal. Y esta es una lección que Dios nos da para
o emplear sus métodos, no los métodos humanos, para arreglar diferencias. La respuesta fue por la delegación de la reforma original, que tenían alegría que se acerca la hora de una reconciliación al reconocer la única reforma profética. Luego avanza las conversaciones y se juntan en una asamblea que tenían en Brasil, donde tenían buena cantidad de personas en su lado. Bueno, eran repeticiones de lo mismo, acusaciones personales. Ellos tenían muchas cosas que ser censuradas, muchas que están documentadas, pero el movimiento original no usó eso para hacer pública las desavenencias que lo llevaron a separarse. Y entonces la lucha era muy fuerte, pero al final admiten a el hijo de Nikolichi, el pastor Cholich, y también a Nikolichi. Y entonces, después de muchas discusiones, forman distintos comités, y uno de los comités se llamó Comité de Paz. Y tengo yo aquí en mis manos un reporte. Este es el reporte del año 1967. Nada que ver con el grupo original, sino que de este grupo que nace en 1951. Y entre los distintos comités que acabo de mencionar, hay uno que se llama Comité de Paz, trabajo del Comité de Paz. El Comité de Paz fue organizado como sigue: el hermano Canjo, presidente del comité; el hermano Palazzolo, secretario, y otros miembros del comité, en el cual está el hermano Cholich. Este comité comenzó por documentarse de la documentación del año 1951 y las sesiones, y lo que se hizo en pocos días. Y este comité habló con delegados que tomaron parte en la conferencia del año 1951 y se le denominó Comité de Paz, y se aceptaron propuestas de los delegados que deseaban que se hicieran sugestiones para la unificación de la Iglesia. Y así, como se está mencionando, comenzó su trabajo. Existía en Brasil un deseo de unidad, y algunos de los delegados trajeron este tema a nosotros, con algunas sugerencias y de unificar el movimiento de reforma. El hermano Gune debería reconocerse como presidente, y por los miembros de nuestro lado deberían estar en este comité de unificación. Entonces un gran insulto en contra del trabajo vino de parte de Balbacas, cuando se enteró de que se estaba trabajando, y lo consideró una gran brutalidad, acusando de hacer un trabajo en contra de la organización. Pero es importante tomar en cuenta de que el Comité de Paz sesionó y se hicieron estas investigaciones cuando llegaron a Brasil los distintos delegados, y entonces
hay que buscar el trabajo del informe del Comité de Paz. El Comité de Reconciliación examinaron la situación existente en el pueblo de Dios. Durante la crisis del 51 vino como sigue. Primero, durante las sesiones de mayo 7 al 20 del 51, no hubo discusión en el cambio de nuestros principios de fe. Ninguna propuesta se hizo al respecto. Y después de examinar a los delegados presentes, fue declarado legal con 25 delegados. Se leyó un informe y se discutió casos de Kirchner y Corman y el resultado de un desacuerdo en este tema. 11 delegados protestaron en mayo 11 después de haber renunciado a su oficio. Se libró de la responsabilidad de los delegados y Kirchner fue admitido sin derecho a hablar, sin derecho a voto, y Corman, un caso que también se hicieron algunas referencias, se lee una carta de la Iglesia de Canadá declarando que era totalmente inocente. 20 puntos contenían la declaración preparada por la delegación del mayo 20 de los hermanos insatisfechos. Lo prepararon en 5 o 6 reuniones secretas. Ocurría antes del 20 de mayo. Y el mayo 19 en la noche, después de la puesta del sol, se reunieron y presentaron a los delegados al día siguiente la temática preparada esa noche, y no se permitió las conversaciones sobre el hermano Corman, de acuerdo a la decisión del viernes. Dice que por esta razón 11 delegados se retiraron de la asamblea. En mayo 20, estos 11 delegados, después de dejar la reunión, declararon que la conferencia de la asamblea consistiendo en 25 delegados era ilegal. ¿Qué significa todo esto? Aquí estoy yo leyendo un informe de ellos, de su delegación, y le declaran que la asamblea de los 11 era legal, porque trajeron unas cartas en las cuales ellos aseveraban de que el secretario provisional que había sido elegido en la reunión anterior, que fue considerada legal, el año 1948, y el secretario provisorio era Demetrio Nicolici. Y entonces los 11 delegados retiraron su confianza del presidente, que era un presidente neutral. Ellos atacaban a los hermanos alemanes, y este presidente fue elegido por 25 votos. Pero ahora traen estos papeles, y en la Biblia leemos acerca de la legalidad de la organización. Dice en el capítulo 15, y hay comentarios bastante claros del espíritu de profecía respecto a esa reunión, donde los delegados, o sea, los que estuvieron discutiendo, enviaron a la Junta Central para escuchar este asunto, y allá solo tendrían que hacerse presente, porque dice en el versículo 6,
se reunieron, un papel no se puede reunir para conocer el asunto, y un papel no puede conocer el asunto, y no puede, una persona que no está presente puede mandar una propuesta, pero nunca el papel reemplaza a los demás. Y aquí fue donde Nicolici, ¿qué es lo que hace? Él firma como secretario, firma por varios países, una sola persona. Y en el año 63, el hermano Lavrik confesó que la separación del año 1951 nunca habría tenido lugar si él no hubiera apoyado al hermano Nicolici. Esta confesión fue repetida a los miembros de la familia del hermano Buri, que ellos lo confirmaron. Y hay una confesión escrita del hermano Nicolici como evidencia, que lo mandó a la Asamblea Mundial de la Reforma original. Otros líderes confesaron de que ellos fueron engañados. El mismo secretario, el hermano Palazzolo, dice: fui engañado. El hermano Stuart hizo la siguiente declaración: yo estoy convencido de que vendrá una unificación. Y el año 1966, en la conferencia general de Spile, la gente el movimiento de reforma original, tomaron una resolución de que pastores que han transgredido el séptimo mandamiento no pueden ser más pastores. Esa decisión fue leída por el hermano Ángel Cravioto delante del hermano Canjo. Y el hermano Gugni fue elegido presidente. Él no soportó este asunto de excluir. Y el clamor de muchos es por la unidad. Se han hecho esfuerzos de 6 o 8 al respecto. Y este comité llegó a la conclusión de que somos nosotros, los del grupo del 51, culpables por habernos retirado precipitadamente y provocar la división. Nosotros, los presentes con este tema, queremos que, si se acepta, tengamos el permiso para llamar al pastor Gugnik por teléfono para discutir sobre los términos de la unificación. El comité de paz lo formaba el doctor Emerich Canjo, el hermano Sirik Barat, Cholich y Carmelo Palazzolo. Así que hubieron discusiones acerca de este tema, y ahí algunos querían y otros no querían. Pero aquí está claro, esto no tiene nada que ver, no hemos influido para absolutamente nada para su declaración de culpabilidad, porque no hay principio, no se discutió nada. Ellos dicen creer lo mismo, aparentemente. Después viene el tema de la naturaleza de Cristo, que ellos hicieron una decisión que tomaron parte de los que, ustedes pueden leerlo, hay un pastor español que tiene el mito de la Odisea, y está bien claro lo que pasó el año 88. Don Raúl, más allá del tema administrativo, entendemos que habían en juego muchas propiedades que le había costado trabajo a todo el grupo a nivel internacional acumular y que estaban al servicio de todos. ¿Qué era exactamente lo que movía a estas personas, el grupo Nicolici, como se le conoce en corrillos religiosos o de iglesia, para dividirlos? ¿Qué los movía? Porque individualmente nadie podía quedarse con algo o con un edificio, pero parece que al final hubo pérdidas también económicas. ¿Pudo ser eso quizá
en parte los gatillantes o los móviles para que hasta la fecha, ya en el siglo XXI, no se haya encontrado definitivamente la unificación? Ya, la palabra unificación yo creo que según este reporte está fuera de lugar, porque si se juntan 25 delegados presentes, se elige un chairman, que quiere decir el presidente de misa, y hay 11 personas que trabajan según este libro clandestinamente. Entonces tenemos que hacer una consideración lo que es una rebelión. Y aquí hubo una revuelta, una insubordinación, porque el secretario Demetrio Nikolichi el año 1948 ya intentó dominar la asamblea y ahí se votó de que Nikolichi tenía que pedir perdón por su actitud contra el que presidía la reunión. Así que ya había un antecedente. Por eso que el mismo compañero que le ayudó para crear puntos que parecen diferentes, que se defendía el pecado, nunca se ha defendido el pecado, se defiende a un pecador que se arrepiente. Y el hermano Carlos Kossel no tuvo ninguna responsabilidad porque él vivía en Argentina de lo que pasó con el hermano Kirchner. Era un hombre que él confesó su falta a la iglesia y los hermanos se recordaron de que el hermano Conradi también tuvo problemas, pero en cuanto a su vida, como pasó con David, entonces los hermanos tenían diferencia de opiniones, no en una asamblea. Más tarde se hizo una decisión para que el ejemplo de los líderes no vaya a perjudicar el nombre de la obra. En el tiempo de la hermana Huay hubieron casos en los cuales se retiraron aquellos pastores que tenían una mala influencia y se toman varios casos al respecto. Pero eso no es el tema de discusión, en la Biblia está claro cómo tienen que arreglarse esas cosas. Es interesante cómo Nikolichi actuó con la iglesia adventista, que se apartó del camino, no en un punto, sino en muchos puntos, ¿no? El aborto, la participación abierta en la guerra, luego la reforma pro salud, la medicación, ya que el pueblo de Israel jamás tuvo médicos, pero sí tuvo maestros que educaron al pueblo. Tomemos un ejemplo. El que no ayunaba era cortado del pueblo porque no se respetaba la celebración de lo que hoy día los judíos llaman el Yom Kippur. Las leyes eran serias. Dice en Eclesiastés, cuando Salomón cambia de forma de vivir, de comer, la comida mucho tiene que ver con el carácter. La mente y el cuerpo y la mente están en íntima relación. Dentro del arca está el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. ¿Por qué la vara de Aarón? Tenemos el caso de Coré, Datán y Abirán. Dios puso a Moisés. ¿Y qué había pasado? Ya tenían un antecedente cuando ellos se juntaron, Aarón y María, contra Moisés a hablar, recibieron un castigo. María tuvo lepra. Ella se arrepintió después porque como ella crió a Moisés, creía que podía hacer comentarios antojadizos, por el matrimonio no fue consultada y entonces hicieron una revuelta. Después el caso de Coré, Datán y Abirán. Coré era hijo del hermano mayor de todos, el primogénito, pero ya lo dijo en el capítulo 49, hablando sobre el futuro de cada uno de ellos. Dice, Rubén, no serás el
el principal porque subiste al lecho de tu madre. Ahí, por ejemplo, el hermano Balbacas, que vino un año después de la separación de la reforma original. A él, por una falla que tuvo de un casamiento arreglado de una hermana, le prohibieron que debía tener cualquier posición directiva en primer lugar, no podía ser presidente. Así es, queridos hermanos, como le pasó anteriormente a muchos seres capaces, se inutilizaron, ambicionaban más. La Eva misma, Luzbel lo mismo, tuvo celos de Cristo. Y luego tenemos todos estos casos. Y aquí tengo un esquema comparativo de la divinidad, que hay seres celestiales, seres terrenales, seres que cambiaron su estatus y cayeron, como Caín, que dio lugar a sus descendientes a llamarse hijo de los hombres, y los que se arrepintieron cabalmente de su falta, hijos de Dios. Y después del diluvio tenemos aquí a Noé, Cam, Cus, Nimrod, Ismael, Esaú, y tenemos los descendientes de Sem hasta Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, los jueces, y después tenemos las mismas tribus, que hay 3 reyes que fueron elegidos por las 12 tribus, y luego vino una revuelta. Las 10 tribus nunca fueron a adorar al Señor, sino que pusieron sus propios sacerdotes, se separaron. ¿Qué es lo que les diferenció? Parecían la misma fe, parecía que había algo correcto. Y después del regreso de la cautividad, solamente restos de Efraín, Manasés y Leví, Benjamín y Judá permanecieron completas. Y luego llegamos al tiempo de las 7 iglesias o 7 periodos por el cual pasa la iglesia de Dios hasta la venida de Cristo. Y entonces aquí tenemos un análisis histórico bíblico basado en la Biblia y el espíritu de profecía, y luego un análisis del concepto, y esto es lo que tiene que llevarnos a la realidad, que el Señor nos dé humildad, porque la iglesia de Dios tiene una definición, las características, las funciones u objetivos, y aquí hay un esquema al respecto, muy hermoso. Don Raúl, pasados los años, décadas, inclusive ya pasamos de siglo, y pese a algunas intentonas por parte del movimiento Nicoliche por reagruparse, por regresar a casa, a la senda original, ¿qué siente en su corazón por el mismo Nicoliche, que ya no está, por tantas personas que, según entendemos, se vieron afectadas por este conflicto, y por los actuales herederos de ese descarriamiento? ¿Qué piensas por el grupo Nicoliche, como se le conoce a estas personas, en su opinión, en su corazón? Cuando yo fui a Filipinas, se intentó con el hijo de Nicoliche hablarle al corazón de no seguir el mismo ejemplo de su padre, pero la conclusión era que él quería liderar algo, y después se fue a los grupos independientes. Creo que si está con razón, está ahí, no ha regresado a una organización. Y hay muchos que se quedan separados, y es muy triste, lo mismo que cuando Luzbel, convertido en Satanás,
pide a un ángel que quiera hablar con Cristo. Cristo le llama y le deja entrar, y él mismo le dice que es muy triste estar afuera, que él quisiera recuperar el puesto. Así que aquí era el puesto. Querían tener partes iguales, unificarse. Y él con lágrimas le dijo, si tú volvieras aquí sería peor. Así que con dolor del alma vemos que no hay sinceridad. Algunos de los nuestros procedieron muy mal, eliminando a algunas personas para seguir con su idea, y ellos mismos al final se dieron cuenta que habían elementos que aceptaban y otros elementos que eran subyugados por aquellos que tenían una argumentación tan fuerte. Pero yo me recuerdo una entrevista con el propio Nikolic. Él llegó a una casa donde fueron invitados ellos y nosotros, y entonces él le pidió a los dueños de casa, o se van ellos o me voy yo. Y nosotros queríamos hablar con él. No se dejó. Entré a una habitación donde estaba con el jefe de Filipinas. Y yo mismo se lo dije ahí a ellos, porque la Biblia dice, si tu hermano peca, ve entre tú y él solo. Si no escucha, toma 2 o 3 testigos. Y él estaba con uno que fue presidente de la organización de ellos, que era un pastor que figuró mucho en la iglesia adventista, pero cayó 2 veces. Y ahora él fue delegado el 67, Tiburcio de la Calzada. Yo me apersoné a ellos y él daba unos pasos gigantes, ¿no? Yo lo entrevisté en una parte que me llamaron que fuera una radio, y cuando entré mandó decirle con un mensajero que me retire. Le dije, hermano, ¿cómo me voy a retirar si me han invitado por la radio? Y después en la noche algunos vieron una actitud muy prepotente de parte de él, con una barriguita muy grande, me dio un topón, y personas que querían ser aceptados miembros de la iglesia adventista, un anciano, ante esa actitud se fue. Y me pasó en Francia también, cuando entramos con algunos que nos habían invitado, un haitiano quería que vernos juntos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando entramos dijo, ¿quiénes son ustedes? Yo me presenté y dije, bueno, ustedes pueden quedarse, pero no hablar ni una sola palabra. Así que ellos se pasearon, hicieron todo lo que quisieron presentar sin derecho a réplica. Y cuando estuvimos solo me acerqué a su oído y yo le dije, qué tristeza, yo no sé cómo va tu conciencia de decir tantas falsedades contra acusaciones personales contra Carlos Cosel. Aquí tengo el acta del día 1 de mayo, donde Cosel dio un informe que después fue aceptado por la delegación con voto de aprobación, porque presentó como contable que había sido un informe fehaciente, y hay tantas calumnias que no las pueden probar, pero la defensa la dejamos en las manos de Dios, y se arrepienten como pasó Cholich. Cholich era uno de los dirigentes en Estados Unidos, y él mismo, cuando leyó el acta escrita por el mismo Nikolic, le dijo, hermano Nikolic, todo esto demuestra de que fue una rebelión. Te pido a ti que siga ese camino de humildad. Y él en Brasil, delante de 500 personas, dijo, soy el primer culpable. Pero no dieron paso siguiente de regresar, como lo hizo Cholich. Cholich entró como miembro simple, subió después como obrero local, luego fue director de campo misionero, y más tarde presidente de la Unión, y fue vicepresidente de la Conferencia General, y llegó a ser presidente. Así que no hay nada en contra de aceptarlos como el padre aceptó al hijo pródigo, pero se ofende cuando se le llama hijo pródigo.
La oveja sabe irse y no regresar. Entonces las puertas están abiertas. No tenemos nada en contra. Hemos sufrido mucho. Aquí en Chile, la iglesia de Martínez de Rosa fue edificada por mi padre. Yo tengo la foto ahí como de la que está en Club Hípico. Y no hay nada en contra. En Argentina entraron a la casa del hermano Cosel, donde ahí gratuitamente se le daban oficina a la división, a la unión y a la asociación. Cuando los hermanos regresaron, abusaron de la anciana que era la dueña de la propiedad, que era la tía de la esposa del hermano Cosel, y ahí hicieron un edificio. Don Raúl, muchísimas gracias por esta amplia entrevista. Le pedimos con todo cariño que pueda referirse a los adventistas, aquellos que siguen esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia Adventista Universal o Mundial, y también a los adventistas que siguen esperando también en este grupo los Nicolichis, que a nivel mundial también, sin haberlo entendido, pues participan en un grupo que no se ha logrado a través de los años, pese a que sus líderes reconocieron el error, unificar a la iglesia original, a la iglesia que usted representa en este momento, en la parte humana, acá en esta entrevista. Hay un himno que dice: oh mi Dios, yo soy un vil, miserable pecador, he faltado veces mil a tu ley, oh Señor, yo tus sendas olvidé y tu amor menosprecié, en mi alma no hay verdad y mi pobre corazón lleno está de tristeza y dolor. ¿Dolor de qué? Del pecado que hemos cometido. Importante es no tratar de corregir a los demás sin corregirse uno mismo. Jesús dice: quítate la viga de tu ojo. Y aquí no se trata de una acusación personal a ninguno de los grupos, sino que la verdad es una sola. Dice el espíritu de profecía de que el pueblo, o sea, el mensaje adventista es, los tres mensajes angélicos son infalibles, nunca las iglesias, porque cuando la Biblia dice: cayó la Virgen de Israel, no más podrá levantarse, dejada fue su tierra, no hay quien la levante. Y cuando hacemos un estudio profundo de el año 1888, cuando en pleno la Conferencia General rechazó el mensaje de Cristo, nuestra justicia, el hecho de que el amor de Dios le acompañara para aprovechar las últimas oportunidades, ahí tenemos Loma Linda, que debería ser un dechado de la recuperación de los enfermos, porque la reforma pro salud la vemos integrada en el arca al lado de los 10 mandamientos. Y tenemos la vara de Aarón que habla de la organización. ¿Cuántos grupos independientes se llaman de soporte propio y usan los diezmos sagrados, que es para el ministerio, para la evangelización? Si pueden pagar estudiantes de medicina y médicos que hagan la obra médico misionera con el deseo de hacer lo que Jesús hizo, dedicó más tiempo a curar que a predicar. Entonces, hay acuerdos que se intentaron realizar, hay muchos que quieren hacer una unidad que Cristo rechazó con Lucifer. Y hoy día no es buscando un nuevo camino, sino que el camino está hecho. Jeremías dice claramente: paraos los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y el buen camino es Cristo. Él se anonadó a sí mismo, no hacía planes propios, sino los del Padre. Y para ser participante de la lluvia tardía, necesitamos ir al aposento alto, que es luchar contra nosotros, que es el enemigo más grande que cada ser humano tiene.
y no una preponderancia como tuvo Israel. Y ellos decían, Jerusalén, Jerusalén. Pero Cristo añadió que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. La unidad en el mensaje bíblico, en la palabra de Dios, que es la única que da el tono final. Tiene que haber un pueblo preparado para un cielo preparado. Quiere el Señor que nos embargue ese deseo de curar las heridas del alma y las heridas del cuerpo. Hay una gran relación entre la mente y el cuerpo y la mente. Tenemos mucho más que decir para buscar la unidad en Cristo. Jesús está a la puerta en la Odisea, porque el mensaje a la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. La única esperanza, ¿cuántas? Una. Es un claro reconocimiento de la naturaleza de la enfermedad. No son ni frío ni caliente, ocupan una posición neutral en muchos principios. Si se busca unidad, debe ser en Cristo. Cristo nos va a inducir a reconciliarnos con Él y los unos con los otros. En Cristo solo hay amor. Algo que me conmovió mucho a mí, cuando yo no era miembro de iglesia, admiraba ese lavamiento de los pies entre hermanos. Y Cristo, cuando vio y escuchó que el gallo cantaba, Pedro se sorprende de sus promesas que había hecho y que hizo mirar a Jesús. Y recuerdo un himno muy poquito de él. Y la mirada de Jesús me traspasó. Es el amor que todo lo sufre, lacerado. Estaba a punto de ser inmolado, tuvo la última petición, después de haberse acordado de su madre, y le presenta a Juan, he ahí tu hijo, y he ahí tu madre. Y la última petición es, Padre, perdónalo, que no saben lo que hace, los que le escupieron. ¿Y cuándo le verán otra vez? Cuando vengan las nubes de los cielos. Y tú y yo tenemos que hacer nuestra decisión, porque si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón. Las condiciones para la vida eterna bajo la gracia son las mismas del primer Edén. Dios no hace concesiones, no añade a lo que el hombre no quiere obedecer, porque Él da el querer y el hacer, pero yo tengo que querer y tengo que hacer, y tengo que cuidar en la reforma pro salud, no echar a perder mi aspecto físico exterior. Busquemos las fotos de niños, de joven, porque no hemos deformado. Necesitamos controlar lo que ella dice en el mensaje sobre salud. Dice, me preguntan qué tengo que hacer para no enfermar, y ella dice, estudie las leyes de su ser. 3 comidas, desayunar como un rey para trabajar todo el día, almorzar como un príncipe, va disminuyendo las horas de trabajo, cenar como un mendigo. Esa es una ley, podemos ver, porque en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 17 dice, bienaventurado, oh tierra, cuando tu pueblo come a sus horas para refaccionar y no para banquetear. Y vale la pena recordar en mi libro Guía de Medicina Natural que yo tenía el deseo que se escribiera por expertos, pero yo me admiré cuando me paran a mí en Portugal y me piden que me quede 15 días en España. Me dio un vuelco, hacía 10 años que no veía a mi madre, 8 que no veía a mi hijo.
porque su madre desertó del hogar. Es una historia triste. No le he guardado nunca rencor. Ni nunca pudo reemplazar ante mis hijos, porque los divorcios nunca jamás lo aceptan los hijos. Tanto que tenemos que estudiar cómo arreglar los problemas. Como Jesús lo hizo, anonadándose a sí mismo y no poniendo los planes. Ahí vemos tú que Jesús dijo, Abraham se gozó en ver mi día y lo vio. ¿Y qué del hijo? ¡Qué obediencia! Yo me imagino que le dice, hijo mío, el cordero que tengo que matar eres tú, el Padre me ha pedido que lo haga. Él no entendía a Dios, esperaba en Él. Y el hijo, creo que le dijo, papá, si Dios lo dice, Él sabe lo que hace. Y nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres, lo que hemos heredado es la muerte, no la enfermedad, no el pecado, porque el pecado es un acto personal. Ezequiel 18, 20, leamos todos los versículos del 1 al 20, hay 4 casos. El alma que pecare morirá, el padre no paga por el hijo no paga por el padre. Y hay 4 clases de enfermos. Innumerables patologías, consecuencias de la transgresión de la ley de Dios, porque el estar enfermo es pecado, porque hemos desobedecido. Ya la Iglesia Católica dice, uno de los 7 pecados capitales es la gula, tenemos que controlarla. Hay horas para comer y dejemos en paz nuestro estómago y nuestros pensamientos serán distintos. No nos olvidemos, toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta un día. Quisiéramos estar dentro con Él. Que el Señor te ayude a ti y a mí a unirnos. Porque la última petición que Jesús le hizo al Padre, para que crean que sean uno como tú y yo somos uno. Que nos una la golpes a cada corazón y a todas las iglesias. Salid de ella, pueblo mío. ¿De qué? De lo errado, de lo equivocado. Para que no seáis participantes de sus pecados y lo recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es el mensaje que tenemos que llevar a todos los que le aman. Los que como Pablo están fuera. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, si yo te ayudo a ti, ¿qué manera de ayudar? Oponiéndonos al mensaje, que lo portan personas que nos imaginamos que nos sirven. No es nuestro trabajo juzgar a nadie, pero sí aceptar el llamado del tiempo del fin. Así que tú, que eres un hermano, y estás entre un movimiento que no tiene razón de existir, como el movimiento del 51, y tú que ves todos los errores que se cometen en el vestuario, en el comer, en la relación, en el aborto, dar libertad para que la mujer decida abortar. ¿Cómo podemos usar la conciencia como guía? No es guía espiritual seguro, porque hay buenas conciencias, malas conciencias, conciencia sin remordimiento, manchada, y la base es someterse a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. Esta semana, conozca los pormenores y detalles históricos de la indigna separación de miembros ocurrida al interior de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, en 1951. En esta entrevista exclusiva al Dr. Raúl Escobar Durán, testigo circunstancial de la debacle, veremos los entretelones que llevaron a la separación interna de la Iglesia. Este médico naturópata chileno-español también nos hablará de cómo a lo largo de más de 50 años no han logrado unirse nuevamente.
En este abordaje periodístico realizado por Roberto González Short, de Prensa América Internacional, veremos detalles sobre la participación y liderazgo de Demetrio Nico Lishi en esta histórica rebelión.